Conéctate con tu lado espiritual y resuelve tus preguntas más íntimas. Esto es La Voz del Apóstol con Alejandro Rojas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, apóstoles. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos el episodio número 5 de la segunda temporada de La Voz del Apóstol. Nuevamente, como siempre, les digo que es increíble estar aquí, ya más de la mitad de la segunda temporada. El día de hoy vamos a hablar de un tema genial, un tema fundamental, nada más y nada menos que la Virgencita. Vamos a hablar sobre la Virgen, sobre su amor, cómo podemos quererla, sobre si la veneramos o la adoramos, etcétera, etcétera. Así que el tema estará muy interesante, quédense hasta el final para escuchar el podcast completo. La invitada que tenemos hoy es también una invitada muy especial, Sofía Urquiola, quien es un miembro del Reino Christi actualmente. Y Sofía también ha pertenecido a muchos apostolados como a Soñar Despierto, a Lecid, y en este momento es catequista. Y bueno, Sofía, cuéntanos cómo te sientes estar aquí, cuéntanos qué piensas en este momento. Bueno, muchas gracias por invitarme, de verdad estoy muy feliz porque, pues nada, amo a la Virgen María y espero que después de que escuchen este podcast puedan amarla un poquito más como yo. Bueno, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote, o digamos que haciendo una diferencia entre lo que es venerar y adorar, porque después vamos a hablar de esto, diciendo que es un término que vale la pena y es necesario aclarar desde un inicio. Primeramente los católicos pues adoramos solamente a Dios porque reconocemos que es Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas y pues que venimos de Él y a Él vamos. Por otro lado, el venerar lo podemos hacer con los santos o por lo menos con la Virgen María en este caso, donde venerar es, por así decirlo, darle ese respeto, ese profundo respeto, honor y amor. También te quería preguntar, Sofi, pues, ¿qué puedo o qué no puedo hacer en cuanto a lo que se refiere a venerar a la Virgen María? Es decir, si le rezo de más, ya estaría incumpliendo, o si voy a misa pensando solamente en la Virgen, ya estaría haciendo algo mal. O sea, realmente, ¿qué puedo o no puedo hacer en estos términos? Bueno, a la Virgen María pues la veneramos porque reconocemos que es la madre de Jesús, es la madre de Dios y por lo tanto es la madre de todos nosotros. Entonces, porque es madre de Jesús, madre de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, él le dice a Juan, hijo, y tienes a tu madre, madre, y tienes a tu hijo. De ahí, ella se vuelve madre de toda la iglesia y madre de todos nosotros. Podría decirse que la amamos porque Jesús nos llama a amarla. Y la recibimos como Juan en nuestra casa, es decir, en nuestras vidas. Me gustaría también hablar del amor. Sí, vamos a hablar directamente del amor de María hacia nosotros y nosotros hacia María. O sea, cómo debería ser este amor de nosotros hacia ella, ya que dijimos que la veneramos, ¿cierto? Entonces, este amor, ¿qué tan fuerte debería ser? Bueno, este amor debe ser como el amor de un hijo hacia una madre, un amor profundo, porque pues primero me gustaría hablar como el amor que ella tiene hacia nosotros. Yo me imagino así a María de la manera en que nos ama como una conversación con Jesús diciéndole, no, mira, esta persona es demasiado buena, tiene demasiados atributos, tiene demasiados valores, solo que le está pasando demasiado rudo y por eso se alejó de ti, Jesús, por poner un ejemplo. Y Jesús como que, no, o sea, lo que pasa es que se alejó demasiado, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Pero María siempre ahí tratando de velar por nosotros, de interceder por nosotros ante Jesús y de siempre buscar lo bueno de cada uno. Entonces, es como ese, el amor también de una madre que tiene a su hijo, siempre busca ver siempre busca ver y decir lo mejor de ese hijo. Por lo menos una madre siempre habla maravillas de su hijo, o sea, nunca va a decir algo malo cuando está con otras personas, aunque a veces no sean verdad, siempre va a decir maravillas, siempre va a decir lo mejor porque lo ama infinitamente, porque su amor es demasiado misericordioso y pues así es el amor que María nos tiene a nosotros. Como hijos, pues una persona que te ama tanto, lo más, o sea, lo más normal o por así decirlo, o sea, el amor que nosotros le tenemos que tener a María como Jesús nos pide amarla, es incondicional, es entender que
ella siendo madre de Jesús va a interceder por nosotros y nosotros tenemos que buscarla a ella como un ejemplo de madre, como un ejemplo de hija, como un ejemplo de... Y al final también conocer mucho cuáles son sus virtudes, cuáles son sus valores, cuáles son sus atributos y de esa manera poder conocerla más y amarla más, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, al saber cuáles son los valores de la Virgen María, pues yo voy a buscar ser más como ella y de esa manera la puedo amar como consecuencia. Entonces, María es una persona bondadosa, es una persona que vivió la castidad, es una persona que fue muy obediente a Jesús. Bueno, así puedo ser yo para acercarme más a ella y para amarla más. Exacto, yo siento que una palabra súper importante que mencionaste es ejemplo. Y ciertamente no hay mejor ejemplo que María. De verdad, para todos los católicos, María es un ejemplo de muchas virtudes y de muchos elementos que de verdad necesitamos en nuestro día a día. Y con respecto al amor, yo me lo imagino así. Lo que me sorprende es que si pensamos en el amor de una madre aquí en la tierra, que es, que lo vemos como infinito realmente, ¿cómo será el amor de María? Es una pregunta que cuando la piensas una y otra vez, no le puedes dar respuesta porque el amor debe ser tan grande que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Entonces, wow, es algo que a mí siempre me sorprende. Bueno, Sofía, también te quería preguntar, ¿cómo le puedo demostrar a la Virgen que pienso en ella? Es decir, ¿qué puedo hacer para demostrarle este amor o qué herramienta puedo utilizar para quererla, para conocerla, para demostrarle lo que siento? Unido al conocerla, pues porque, como dije, nadie ama lo que no conoce, es reconocer que soy su hijo, porque Jesús así me lo pide y así la puedo amar. Y algo muy importante es la oración. En mi caso, yo oraba, o sea, cuando conocí a Jesús, yo le oraba a él y dejaba a un lado a María. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta y me fueron diciendo como que, bueno, María, no hay que dejarle a un lado, que no sé qué. Y poco a poco le fui orando. Pero no tenía como esa fe a la que le tenía Jesús. O sea, por ejemplo, yo estaba orando y le rezaba a María, pero yo no sentía que ella me escuchaba. Pero que Jesús sí. Entonces cuando le rezaba a ella o le oraba a ella, era como que me sentía una loca hablando sola, porque no tenía como esa fe, esa convicción de que ella estaba ahí. Entonces, bueno, nada, la oración constante es muy importante, poco a poco te das cuenta de que las cosas que le estás pidiendo a María, también por eso es muy importante saber qué virtudes tiene María, porque eso es lo que le vas a pedir. No sé, nosotros las mujeres también tenemos como una conexión más grande con ella, porque sentimos que nos entiende más como mujer, como hijas, como madres, las que son madres. Y por así decirlo, ya ahí tú ves qué le puedes pedir a ella que en tu caso necesitas reforzar. Por lo menos está toda la castidad, bueno, María, enséñame a vivir más la castidad y así, sucesivamente. Entonces creo que una herramienta muy importante es la oración, es esencial. Y también está el rosario. El rosario son como esas rosas que le das a María o esas rosas que le regalas. Es como cuando tú le regalas unas flores a a tu madre. Si no le gustan las flores, le regalas, no sé, cualquier cosa, pero que ella no le va a importar tanto lo que es, sino la acción de que le estás dando a ella. Y como cualquier madre, se va a alegrar demasiado porque hiciste un esfuerzo en agradarla. Entonces, creo que el rosario es una herramienta demasiado esencial porque es como ese esfuerzo para agradar a María y para acercarte a ella. Hay una frase que dice Juan Pablo II, que es que por medio del rosario los fieles reciben abundantes gracias de las mismas manos de la Madre Redentor. Ciertamente todo inicia con la oración. La oración es poderosa y el rosario también es increíblemente poderoso. No solamente se trata de conocer a María con leyendo la Biblia o leyendo libros, sino orando, orando porque si tú no oras es la base de todo, básicamente. También me gustaría que hablásemos un poco de las vocaciones marianas. Ese término muchas personas lo han escuchado y se han preguntado qué rayos significa eso, o sea, advocaciones, ¿qué es eso? ¿O con qué se come? Y me gustaría que fuese un término que aclaráramos para los que nos escuchan y pues bueno, quede claro, básicamente. Bueno, las advocaciones marianas, muchos protestantes
siempre dicen que adoramos a las imágenes o adoramos a distintas Virgen Marías, que tenemos distintas Virgen Marías, que es solamente una, y pero ¿por qué le rendimos tanto culto? Como ya dijimos, no las adoramos, sino que las veneramos. Y que además es una imagen que representa a la Virgen María. Por ejemplo, una madre tiene en su bolsillo una foto o en su billetera una foto de su hijo y cuando la ve, ama o quiere recordar a su hijo porque lo ama. No ama la imagen en sí, sino que ama lo que representa la imagen. Entonces, las advocaciones marianas son aquellos nombres o imágenes que se le dan a la misma Virgen María. ¿Cómo pasa esto? Puede ser según sus virtudes, según sus atributos, según los momentos de su vida o los lugares en que apareció la Virgen María. Por ejemplo, la Virgen cuando está al pie de la cruz se llama la Virgen Dolorosa. La Virgen que se apareció en Fátima se llama la Virgen de Fátima y así sucesivamente. Entonces, estos son símbolos religiosos que unen comunidades, símbolos religiosos y culturales que pueden unir comunidades en fe y tradición. Un ejemplo más cercano que tenemos nosotros, como guaros, pues es la Dina Pastora, que bueno, básicamente, o sea, es la misma Virgen María, solo que nosotros nos sentimos como más cercanos a ella porque pues están en nuestra misma región, en nuestro mismo lugar y muchas personas van a ella porque ella es como reconocida por curar enfermedades. Todas las virgen, o sea, todas esas advocaciones marianas son reconocidas por los milagros, pero cada una, o sea, cada una tiene una historia distinta y es asociada a distintas cosas. Por lo menos la Virgen de Fátima es más asociada con el rosario y con la conversión. La Virgen, Yo me acuerdo que una vez le pregunté al padre, a un padre, no, padre, ¿por qué pasa eso? Son las mismas, son diferentes. Y me acuerdo que él me dijo que todo dependía del contexto, del tiempo, de la zona. Y que, por ejemplo, la Virgen que se le aparece a una zona asiática hace 500 años no sería la misma Virgen que se le apareciera a Venezuela hace 100 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo varía de acuerdo a la zona, el contexto y tal vez no causaría el mismo impacto si las cosas fuesen iguales. Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Igual apreciar a todas las vírgenes o apreciar a todas esas vocaciones, porque al fin y al cabo son la misma. Y no está mal que te sientas más cerca a una en particular. sí, es muy lindo porque, o sea, cada Virgen toca distintos corazones, pues. Entonces, ya como que de nuestra parte podemos buscar aquella imagen o representación de la Virgen María que te mueva más, que te inspire más, porque al final, o sea, el objetivo final de eso es que nos pueda acercar más a Dios. Entonces, si una persona se siente más inspirada por una Virgen que la otra, pues está bien, siempre y cuando eso pueda fortalecer tu fe. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo escojo a qué vocación acercarme? ¿O escojo a varias? ¿O qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo podría escoger? Bueno, creo que podrías iniciar buscando la Virgen de tu zona y pues ves si realmente te mueve el corazón. Si no, pues puedes seguir buscando. Hay muchísimas advocaciones marianas de todas partes del mundo y cada una, aunque es la misma, o sea, representan la misma Virgen María, cada una acerca a los fieles de una distinta manera. Entonces ya es cuestión de que tú busques qué historia, qué representación, qué imagen o qué nombre te inspire más y te acerque más a Dios y te sientas como más identificado. Bueno, Sofi, también, como siempre, ya la gente que escucha el podcast de manera habitual sabe la pregunta, pero jamás voy a dejar de hacerla porque es fundamental para crecer espiritualmente y es, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que quieren acercarse más a Dios? Si pudieses escoger un consejo, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Bueno, creo que hay muchísimas cosas que nos pueden acercar a Dios, o sea, hay un sinfín y más aquí en Barquisimeto, dentro del Reino Christi, o sea, hay demasiadas herramientas que nos ponen en bandeja de plata, bandeja de oro, que muchas veces nosotros ignoramos o no aprovechamos.
Muchas veces, no sé, nos vamos de viaje, nos vamos del país y Reino Christi pues no se va con nosotros en la maleta o todos estos apostolados no se van con nosotros en la maleta. Y creo que aparte de la oración, que es muy importante, pero este tipo de oración que es la meditación. La meditación puede ser meditación contemplativa, puede ser meditación como un diálogo y realmente cada quien la hace a su manera, cada quien le funciona de distinta forma, pero a mí me funciona mucho el poder leer un evangelio o leer como un fragmento de la Biblia o simplemente una frase, o sea, lo que sea, que obviamente me acerque más a Jesús, me acerque más a Dios y meditarla, o sea, meditar cómo, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que me llama a hacer. Después de la meditación, qué es lo que voy a hacer, o sea, cosas prácticas. Prácticamente no encuentro. Cosas prácticas, pero me gusta mucho el poder el tener ese momento de silencio. Y yo creo que este es el punto clave de la meditación. Tener un momento de silencio para tú poder conectarte con Dios, para tener tu momento de espiritualidad y créanme que en ese momento, o sea, van a surgir demasiadas dudas, pero también van a surgir demasiadas respuestas. Y a mí en lo personal, pues yo tengo como una conversación directa con él. Funciona mucho estar al aire libre o en tu casa, o sea, donde sea, siempre y cuando haya un silencio. Bueno, Sofi, ¿hay alguna cosa final, algún comentario adicional o último que quieras hacer a las personas que están escuchando, algo referente a lo que acabas de decir o tal vez a la Virgen de forma general? ¿Algún comentario que tengas para cerrar con el episodio? Un ejemplo de las advocaciones marianas es por lo menos un álbum de fotos de ti mismo. O sea, tú puedes tener una foto con el pelo más corto, con una ropa y otra foto con el pelo más largo, con otra ropa y así sucesivamente. En cada foto te ves distinto, con distintas ropas. Capaz una foto tu piel está más oscura porque fuiste a la playa y te quemaste y otra foto pues estás más blanquito. Asimismo, son las advocaciones marianas, o sea, hay muchas imágenes de ella, hay muchas esculturas de ella, con distintas ropas, con distintos accesorios, pero sigue siendo la misma persona. O sea, en ese álbum de fotos tú sigues siendo esa misma persona, solamente que Con diferentes estilos. con diferentes estilos. Exacto. Bueno, por último podría ser un dato curioso para aquellas personas curiosas que la Virgen ascendió al cielo en cuerpo y alma. Entonces busquen por qué. Tarea. Bueno, Sofi, de verdad fue un placer tenerte en este episodio. De verdad que fue genial. Y bueno, a todos los que nos escucharon y se quedaron hasta el final, muchas gracias por todo. Les deseo lo mejor siempre y que Dios los bendiga.